tema, el Parlacén comienza fiscalización del SICA. Las reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano Parlacén, aprobadas hace 3 años, dan la pauta para que ese foro regional comience la fiscalización de los recursos del sistema de la integración centroamericana SICA, con la rendición de cuentas que efectuará su secretario general Juan Daniel Alemán. En la asamblea plenaria de la semana pasada, Juan Daniel Alemán, secretario general del SICA, presentó la ejecución de fondos. Si bien esas modificaciones cobraban vigencia en septiembre último, la parte fiscalizadora del Parlacén, hasta entonces cuestionado y calificado de inoperante, comenzará a notarse. El guatemalteco Marco Antonio Cornejo, vicepresidente de la Junta Directiva del Parlamento, refirió que al puro estilo del Congreso de la República se puede llamar y citar a un funcionario, en este caso de integración, para que rinda cuenta sobre los recursos. En febrero del 2008, cuando los mandatarios de la región aprobaron en San Salvador las reformas al Parlacén, se buscaba que sus resoluciones fueran vinculantes, pero solo avalaron la modificación para permitir que en este programa normas relacionadas con la integración para que los parlamentos de cada país la conviertan en iniciativas de ley, pero sin la obligación de aprobarlas. Tanto Cornejo como el panameño Dorindo Cortés, presidente del Parlacén, podrán participar ahora en las reuniones de los vicepresidentes o jefes de gobierno para impulsar las resoluciones del foro regional. Además, los nombramientos para desempeñar cargos de dirección superior en las instituciones de la integración deben ser juramentados en la asamblea plenaria del Parlacén. Cortés manifestó que ese organismo debe brindar opinión ilustrativa de tratados y convenios en que participe Centroamérica, como los comerciales. José Dávila, experto en política centroamericana, aseveró que la integración regional no avanza a la velocidad que debería por los problemas y desafíos comunes como las políticas económicas y el narcotráfico, por lo que está llamando a ser un acelerador de esa integración mediante las nuevas herramientas. Por ahora, solo Costa Rica se ha rehusado a formar parte del Parlacén, ya que afirma que es un organismo oneroso e inoperante. Similar postura asumió Panamá, que ha intentado infructuosamente abandonar el foro. Las autoridades de ese ente refieren que mantienen comunicación con esos países para que cambien su visión. Bueno, para hablar sobre esta temática del Parlacén y también algunos temas de la situación política que está viviendo en el país, me complace presentarles a nuestro distinguido invitado del día de hoy. Él es el doctor Tulio Mariano. Él es presidente del Parlamento Centroamericano y también un reconocido analista del país. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto de saludarlo. No estoy presidente del Parlamento Centroamericano, diputado. Diputado. ¿Qué pensaba en presidente? Sí, me puede escuchar Dorindo de Panamá y se va a poner celoso. Sí, pues efectivamente el Parlamento Centroamericano va avanzando con sus resoluciones vinculantes. Las polarizaciones que hay en la región, hay problemas fronterizos entre Nicaragua y Costa Rica muy serios. Hay algunas decisiones que ha tomado también el gobierno panameño que son un poco complicadas. Tenemos problemas por la explotación minera y la contaminación de un lago en la frontera de Guatemala con El Salvador. Existe una situación medio conflictiva con el comercio avícola y el comercio lácteo entre Honduras y El Salvador. Y también los camioneros resolvieron un problema entre Honduras y Nicaragua que no lo pudieron solucionar ambos ministerios de Relaciones Exteriores hace apenas unas 72 horas. Todo ese panorama complica a veces y también es una oportunidad al Parlacén para que pueda multiplicar sus esfuerzos tratando de consolidar la integración. Bueno, precisamente vemos de que, como expresaba en la introducción un famoso experto centroamericano, hay dificultades para la integración. Se espera que el Parlacén y el SICA pues sean los impulsadores de que finalmente se pueda lograr una unión centroamericana en la cual pues estemos bien integrados, pero cada país por los momentos enfrenta sus propios problemas sociales, pero esta desintegración es reflejada también a lo interno del Parlacén, o hay un ambiente mejor para que se puedan integrar todas estas políticas y el Parlacén pues pueda tomar un papel más preponderante en una integración también. ¿Cómo no? Fíjese que mínimamente por cada estado miembro del Parlacén hay una representación de 5 partidos políticos.
y hay países que tienen más de 5 partidos políticos. Pero eso es un elemento que fortalece al Parlamento Centroamericano. Las reuniones de las diferentes bancadas nacionales y las reuniones de los diferentes grupos políticos del Parlacén, la izquierda, la derecha, el centro izquierda, etcétera, etcétera, ayuda a configurar un escenario positivo para el presente y para el futuro. Entonces, el ambiente en el Parlacén es favorable, es bastante caluroso, de mutua comprensión. El día jueves, por ejemplo, se presentó una moción para condenar la situación que se está viviendo en Libia, y fue muy interesante que se organizó una comisión para hacer algunas reformas a la declaratoria, y habían representantes de todas las corrientes políticas habidos y por haber. Y al día siguiente, viernes, se presentó en forma unánime una declaración ya consensuada. Eso demuestra la capacidad de negociación interna, la capacidad de tolerancia que debe existir, y eso se refleja al interior de las comisiones de trabajo, al interior de los grupos parlamentarios y también al interior de la Asamblea de Diputados, o plenaria como se le conoce estatutariamente. Entonces eso satisface, estimula seguir trabajando por la integración. Bueno, en la situación particular de Panamá, que había anunciado que se iba a retirar, no se ha retirado aún, ¿cómo se percibe este país? ¿Que continuará en el Parlacén o ya habrá tomado una decisión y pues, en un corto periodo de tiempo pues, podrán ellos retirarse? También se habla de que hay acercamientos con Costa Rica para que quizá pueda cambiar de opinión y reintegrarse. ¿Cuál es la situación particular de estos dos países dentro del Parlamento? En el caso particular de Panamá es bastante complicado, y nosotros le hemos recomendado, dialogado ampliamente con el presidente del Parlamento Centroamericano, que es un ciudadano panameño y que va a estar de presidente hasta octubre de este año. Por ejemplo, en Panamá hay 3 elementos que ayudan a complicar la situación. En primer lugar, un pariente del actual presidente Martinelli, hace muchos años, se le marginó del Parlamento Centroamericano por su conducta irregular. Ese es un hecho, no estoy juzgando, pero se le marginó del Parlamento. Entonces, eso creó algún grado de precariedad psicológica al interior de la familia Martinelli. Ese es un hecho. El segundo hecho, producto de las leyes bastante sui generis de Panamá, el partido de Martinelli, que ganó las elecciones, no tiene diputados en el Parlamento Centroamericano. Lo que tienen son los otros partidos. Entonces, él no tiene diputados. Y en tercer lugar, él está pagando la cuota para el salario de esos diputados del Parlamento Centroamericano, que no son sus diputados de su partido, pero son del Estado, y la subsede del Parlacén en Panamá, que también la paga el gobierno, la quieren cerrar, y los diputados se tomaron el edificio para evitar que se cierre. Como usted ve, la situación más que todo es ambiental, es psicológica, no es una posición política del Estado de Panamá. Consecuentemente, se hacen negociaciones, están interviniendo expresidentes de Centroamérica para bajar los niveles de confrontación. Ahora, en relación a Costa Rica, usted sabe de que Costa Rica es un país que cumple una línea estratégica. Renunció a las relaciones con China-Taiwán para unirse con China comunista por un interés estratégico para la construcción de una represa en ese país. En otra palabra, ellos tienen una relación bastante utilitaria, así lo definen. Entonces, si le es útil a algunas instituciones de la integración centroamericana, ahí están. Y si otras instituciones no les son favorables económicamente en determinado momento, entonces lo cuestionan. Esa es una decisión soberana de Costa Rica. Hemos platicado con muchos, yo he visitado Costa Rica varias veces como diputado. Hay anuencia,
pero la élite política toma otras decisiones. En el caso de Honduras, continúa pues la controversia en el caso de la designación del señor Zelaya Rosales, porque aún no se ha presentado al interno del Parlacén y anunció que va a venir en marzo. Tengo entendido que se presentó la exdiputada del Parlacén y presidenta Gloria O'Kelly con la esposa del expresidente Zelaya. Se presentaron en Guatemala ante el Parlacén expresando los motivos por los cuales el expresidente Zelaya no se presentó en esa reunión, pero prometió hacerlo en el mes de marzo. También al mismo tiempo el señor Zelaya escribió una carta que envió y dice de que, bueno, que una de las razones es la seguridad, pero la otra también dice que tiene que arreglar su situación laboral. Él expresa que el reglamento del Parlacén pues establece que inmediatamente cuando se deja la presidencia un presidente, entonces debe ser reintegrado al Parlacén. Casi como dejando entrever de que el objetivo de él es que, bueno, se le dio de haber integrado al Parlacén desde junio del 2009 y que mientras se define esa situación, pues no va a presentarse. Espera que para marzo ya tenga una solución en cuanto a su situación laboral, llama él, que inclusive dice que no se le ha pagado aún ningún salario, pero que está arreglando su situación laboral y también los puntos de seguridad que había expresado y que por eso no ha entrado al Parlacén, que fue exactamente lo que se les expresó la ex primera dama a los diputados del Parlacén sobre la situación de Zelaya. Mire, incluso yo tuve la oportunidad de dialogar un par de minutos con la esposa del expresidente Zelaya, la saludé, andaba con la honorable diputada Gloria O'Kelly, que nuevamente ella se incorpora como diputada a partir del mes de octubre, porque ella es diputada que salió por el movimiento de Elvin Santos, ex candidato del Partido Liberal. Hay tres elementos, sin duda alguna, que es conveniente precisar. Uno, que desde el momento en que finalice el periodo presidencial, el expresidente y ex vicepresidente se incorporan al Parlamento Centroamericano mediante una juramentación. Y desde el momento en que es juramentado, empieza a ganar un salario y se le da un pasaporte diplomático. Ahora, en el caso particular de don Manuel Zelaya Rosales, había una interpretación de varios diputados que era la Corte Centroamericana de Justicia que tenía que definir cuál de los dos expresidentes se incorporaban en el Parlamento Centroamericano. Pero como vivimos en una zona bastante tropical, donde las leyes hacen con ellas lo que quieren, entonces se juramentó a don Manuel Zelaya Rosales en una reunión de un grupo de la Junta Directiva a puerta cerrada. Siempre las juramentaciones se hacen en plenaria, a la luz del día. Esa no entiendo todavía por qué se hizo a puerta cerrada, presidiendo la reunión el ex vicecanciller nicaragüense y ex embajador de Nicaragua en la Unión Soviética, don Jacinto Suárez. Lo importante en este caso, a mi juicio, como ciudadano hondureño, como analista y como diputado, es que dejemos eso atrás y miremos hacia el futuro. Pero hablemos la verdad. Hay muchas incongruencias, muchas declaraciones. Nadie impide que desde que fue juramentado don Manuel Zelaya Rosales, creo que fue en septiembre, ya han pasado 5 plenarias y no ha llegado a ni una. Nadie impide que llegue. Y sobre la cuestión de seguridad, ahí está el expresidente Torrijos, llega sin ningún problema, su ex viceministro, hay una ex vicepresidenta de El Salvador, ahí están sin ningún problema. Personas que hacen cola, llegan sin guardaespaldas, no traen prensa. Usted sabe que habían muchos periodistas hondureños esta semana pasada en Guatemala, un canal, varios periodistas y un ex ministro de Manuel Zelaya que coordina una empresa televisiva aquí en Honduras, también estuvo presente. Entonces, me parece que
muchos políticos que han llegado al Parlacén con ínfulas, con posiciones megalómanas, con actitudes narcisistas, allí las circunstancias los obligan a bajar de las nubes y poner los pies sobre la tierra. Y eso va para cualquier expresidente, cualquiera que sea. Entonces, la patria centroamericana exige trabajo, pero también humildad. Exige incorporación, pero también responsabilidad. Exige esfuerzos integracionistas, al mismo tiempo transparencia. Exige agendas sobre la mesa y no agendas ocultas. Y yo pienso que todos son bienvenidos al Parlamento, a todos se necesita, pero nadie es indispensable. Yo creo que hay personas, cualquiera que sea, que si están, no estorban. Y si no están, no hacen falta. El Parlamento sigue su trabajo. Sí, debe seguirse adelante. La situación del señor Zelaya Rosales, pues ya él está definido, tiene las puertas abiertas, él expresa pues, sus razones, tendrá o su información por la cual pues, le preocupa de su seguridad dentro del Parlacén. Pero sí, llama la atención porque es un caso pues, atípico en el cual se supone que todos los presidentes terminan su periodo y al terminar su periodo, que él tenía que haber sido el 27 de enero del 2010, pues podía hundirse como diputado del Parlacén, pero él salió intempestivamente en junio del 2009, de forma intempestiva, y eso pues provocó que todavía hubiera una coyuntura que para el 2010 no se decidiera, sino que hasta septiembre del mismo año 2010 que fuera Manuel Zelaya. A mí me parece que el gobierno de Honduras, a través del Congreso Nacional, era el que tuvo que haber definido la controversia de entrada de quién le tocaba, si fue Manuel Zelaya quien inició el periodo presidencial o Roberto Micheletti que lo terminó, pero bueno, se decidió y es el señor Zelaya y esperamos que se reintegre. Realmente, por ejemplo, ¿cuántos expresidentes del país se han integrado al Parlacén? Eso es bien importante. Yo quiero hacer una pequeña acotación a la que usted ha afirmado al inicio. Realmente no es el Congreso que tiene que determinar quién entra, si don Manuel Zelaya o don Micheletti. Es la Corte Centroamericana. Ahora, en el caso, como la situación de Honduras tiene 3 designados presidenciales y solo se incorpora un vicepresidente nada más, entonces el Congreso de Honduras escoge de los 3 exdesignados cuál es el que se incorpora al Parlamento, pues solo tiene que ser uno. En el caso de los designados, pues solo tiene que ser un vicepresidente. Su pregunta era... ¿Cuántos expresidentes de Honduras se han integrado al Parlacén? Sí. Analicemos el caso de 3 ex vicepresidentes. El expresidente don Rafael Leonardo Callejas, don Carlos Flores Facusé Barjún y don Ricardo Maduro Yoes. Ricardo Maduro Yoes, que tuvo también una dificultad con el Parlacén, producto de un conflicto comercial que tuvo Honduras con Nicaragua, él nunca se incorporó. Es decir, nunca fue a juramentarse. Entonces, al no juramentarse, no se incorpora y tampoco recibe salario. En el caso particular de don Carlos Flores Facusé Barjún, sí fue juramentado, se incorporó y participó en varias sesiones. Luego, por una decisión personal, tengo entendido que hubo una discusión plenaria, y participaron algunos hondureños en contra de su posición. Entonces él tomó una decisión personal de retirarse. Pero a partir de su retiro no siguió devengando salario. Y esa es decisión personal y se le respeta. Y continuó de alguna manera colaborando con sus ideas con el Parlacén. Incluso cuando don Mario Facusé fue presidente del Parlacén, tengo entendido de que Carlos Flores, expresidente de Honduras, de alguna manera había un punto de convergencia entre ellos. En el caso del expresidente Rafael Leonardo Callejas, tampoco fue juramentado y no se incorporó y tampoco
se le dio pasaporte diplomático y no recibió ningún salario. En el caso del expresidente Roberto Micheletti, que es una situación con una peculiaridad saturada de imprecisiones, tampoco se incorporó y tampoco solicitó absolutamente nada. Y en el caso de Zelaya, ha sido juramentado, pero ¿está recibiendo salario o no está recibiendo? Mire, desde que se juramenta una persona, desde ahí corre su salario. Ahora, yo no tengo ninguna prueba, no he visto ningún voucher de ningún cheque que me diga que don Manuel Zelaya ha recibido un pago. Lo que sí puedo afirmar categóricamente que desde que se juramenta una persona, corre su salario y se le da un pasaporte diplomático. Sí. Sí, esa situación, el propio Zelaya dice que no ha recibido salario, que está esperando el primero apenas, pero por lo que había dicho que dice que quiere arreglar su situación laboral. Entre líneas, pues se puede interpretar qué situación, porque si está ha sido juramentado, pues debería estar ya solucionada la situación laboral, porque él voluntariamente es que no se ha presentado. Pero bueno, ahí veremos más adelante qué es lo que pasa con el señor Zelaya, que esperamos que se reintegre normalmente. Por lo pronto, pues ya está confirmado como coordinador del Frente Nacional de Resistencia. Precisamente mirábamos al inicio del programa la nota relacionada, tenemos algunas fotografías también, y me gustaría saber su opinión sobre la situación ahora ya a lo interno del país, porque continúa pues fragmentado, a pesar de que el presidente Porfirio Lobo Sosa ha pues promovido un gobierno de unidad y reconciliación. Vemos que continúan viejas rencillas del pasado reciente, en el cual pues continúa el Frente Nacional, ese es del Parlacén, pero tenemos más adelante una del Frente Nacional de Resistencia, está doña Xiomara de Castro. Continúa pues las consignas de que en el país lo que hubo fue un golpe de Estado y que necesariamente para entrar a la democracia debe haber una constituyente. Entonces es la consigna que tiene el Frente Nacional. Primero una constituyente y después de la constituyente analizar si puede ser factible o no unas elecciones. Ya de plano pues están en contra del proceso que está programado 3. Así que prácticamente la posición del Frente Nacional no ha variado durante todo este tiempo. Y por otro lado, existen presiones en el gobierno por parte del magisterio, los trabajadores no han definido el salario mínimo, entonces se ve un panorama difícil para este año, en el cual pues el propio presidente Porfirio Lobo Sosa, que viene regresando de una gira en Asia, anunció en junio una asamblea nacional en el cual pues va a escuchar a todos los sectores. Pero ¿cómo podemos esperar o cuáles son sus opiniones sobre esta situación que está viviendo en el país, que todavía es un poco escabrosa? Sí, el panorama se va aclarando poco a poco. Ya se bajó el telón. Ahí se pueden apreciar varias situaciones en la asamblea que se dio el sábado y terminó el domingo. Miremos varias cosas. El gobierno de don Porfirio Lobo Sosa es un multipartidario. Hoy, por ejemplo, en los medios de comunicación, uno de los voceros del gobierno, don Marvin Ponce, que pertenece a la UD, estuvo dando declaraciones muy positivas sobre los resultados del viaje multipartidario que se hizo a China, a Asia, diferentes países. Entonces miremos, en primer lugar, los dirigentes de la UD no estuvieron presentes en esa asamblea, pero sí estuvieron presentes en las actividades del gobierno aquí en Honduras y fuera de Honduras. En segundo lugar, en esa asamblea estuvieron presentes diputados electos bajo la bandera del Partido Liberal con Elvin Santos como candidato presidencial. Entonces, diputados de Elvin Santos estaban presentes ahí. En tercer lugar, ahí estuvieron calorizando el evento una gran cantidad de empleados públicos que trabajan en diferentes instituciones del Estado. En tercer lugar, un gran sector del Partido Liberal no se hizo presente, de lo que se llaman liberales y resistencia. Un gran sector no se hizo presente, no porque no querían asistir, sino que tenían miedo que lo agarraran con huevos y naranjas podridas, como le hicieron en una asamblea en Tocoa. ¿Eso qué refleja? Y en quinto lugar, tomaron la decisión de no organizar un partido político.
Y el interés mayoritario para que la esposa